Seguimos conversando sobre este interesante tema del mercado de valores en República Dominicana. Yo creo que llega el momento un poco de hacer la comparación, la justa comparación. Los mercados más desarrollados cuentan con muchos más instrumentos que los que hoy vemos en República Dominicana. En República Dominicana va a ir tendiendo ahí. Cada uno de esos instrumentos obviamente tienen una misión diferente y tienen un objetivo diferente, y los emisores emiten estos diferentes instrumentos por algo. O sea, no, a veces empresas, ¿por qué no se van todo deuda? Porque requieren muchas veces capital de riesgo y dicen, no, mira, yo necesito 100 millones, pero no quiero que me lo presten todos, quiero gente que venga a entrar aquí a un tema de poner en riesgo y comprarme acciones de mi empresa. Francisco, a mí me gustaría, con la experiencia que ella tiene, nos hablar un poquito de cómo operan esos mercados de valores fuera de la República Dominicana, esos instrumentos, y cómo hoy los dominicanos podríamos acceder a través de asesores de inversión, de fondos privados que invierten fuera de la República Dominicana, pues poder acceder a este tipo de instrumentos. Bueno, sí, es importante pensar en que estos mercados ya más avanzados tienen mucho tiempo transando. Entonces hay un nivel de confianza que ya se asume principalmente por el regulador, por los emisores y principalmente por la forma transparente de tener que cumplir cada cierto tiempo con la información pertinente de cómo le está yendo a esa empresa. Entonces, como decía antes, son empresas. Entonces las empresas necesitan capital para crecer. Y claramente eso es algo que nosotros queremos también para la República Dominicana. Por eso queremos que empresas locales puedan emitir también otros tipos de valores, principalmente valores de más riesgo, pero que son ya de forma personal, o sea, ya tú eres un inversionista en la empresa. Y así funcionan vamos a poner un mercado como el de Estados Unidos y algunos europeos. Las empresas, cuando son pequeñas y están creciendo, buscan varios inversionistas privados, y estos inversionistas privados le hacen un capital como le llaman, capital ángel, venture capital, que es un capital semilla, y ayudan a esta empresa a ir creciendo en el tiempo, pero con la idea de llevar esta empresa en algún futuro a que sea pública. ¿Qué quiere decir pública? Que pueda salir al mercado y vender participación en la empresa para ellos recuperar su inversión. Esa es la forma que ellos ven la recuperación de la inversión. Porque ellos entienden que mientras esta empresa esté creciendo, no va a haber suficiente flujo para pagarle a ellos para atrás. Entonces, la forma de ellos ver esto es que en el futuro ellos pueden llevar a esta empresa a ser una empresa pública. Entonces, esa empresa al final dice, bueno, yo puedo salir al mercado y tomar más deuda. En el caso de los inversionistas ángeles, usualmente no es en deuda, sino es en inversión de riesgo, inversión de capital. Y en la deuda ellos pueden salir a buscar deuda o pueden salir a buscar más acciones y pueden buscar más inversionistas. Ese es el caso más común, pero a eso tú le añades muchísimas cosas que han salido, que ya son un poquito más diversificadas, que por tema de tiempo quizás no podemos lograr entrar en eso, pero hay muchos instrumentos que están asociados ya a esas emisiones, tanto de capital o de deuda. Instrumentos ya le llaman derivados. Y estos instrumentos lo que te dan es una opción de compra, una opción a venta, una obligación a venta o una obligación a compra. Y esto es lo que les llaman opciones. Por eso hay otros contratos. Entonces, esto funciona, tampoco no tiene que ser a nivel empresarial. Puede haber un contrato entre dos personas, un contrato ya estándar, en la cual dice, bueno, yo compro 100 barriles o 100.000 barriles de petróleo. Y eso es un contrato estándar. Entonces, yo puedo transar ese contrato. Como está estandarizado, yo puedo decir, yo tengo que entregar X cantidad de barriles de petróleo a tal y tal fecha. Y por eso es que ustedes ven que hay muchos precios de los precios de los commodities y que se transan en el mercado internacional. Por eso ustedes pueden ver el precio del oro, el precio del petróleo. Usualmente cuando ven el precio del petróleo es el precio del petróleo más cercano, o sea, es el mes más cercano. Igualmente el precio del oro, es el mes más cercano. Entonces son contratos ya estandarizados, que tienen precios estandarizados y entonces la gente hace oferta y demanda por ese contrato. Entonces yo quiero ese contrato que me tiene que entregar oro a mí, tanta cantidad de onzas Troy en X cantidad de tiempo. Y cuando yo quiero ese contrato, yo te lo quiero comprar a Jacqueline y voy al mercado y digo yo, bueno, Jacqueline, véndemelo, pero Jacqueline lo está vendiendo en el mercado público. Y yo puedo comprárselo al mercado público, puedo comprar varios contratos de diferentes plazos. Y eso funciona mucho también para las empresas que son productoras de petróleo, productoras de oro, que puedan vender en el mercado secundario y puedan vender a tiempo, o sea, pueden vender toda su producción. Imagínate en el caso dominicano, si los bananeros de la línea noroeste pudieran haber vendido a futuro
toda su producción de este año. Hoy que sufrimos un poquito con el tema un poquito no, sufrimos bastante con el tema de las tormentas, tuviesen que cumplir con ese contrato. Hay cláusulas para cumplir con ese contrato. Ellos pueden comprar en otras partes para cumplir con ese contrato, porque ello es una obligación que ya ellos hicieron con los compradores de esos contratos. Y eso es algo que nosotros deberemos aspirar, a poder llegar a un mercado donde puedan emitir, las empresas puedan llegar y emitir y competir por capital. O sea, en el caso que se está acumulando tanto dinero en los fondos de pensiones, que puedan competir por ese capital para que a los mismos fondos de pensiones le conviene por más rentabilidad, ya que hemos tenido un tema eso con el de la rentabilidad, aunque ahí hay dos cosas mezcladas, pero vamos a hablar nada más de la rentabilidad. Y ahí pudiese, o sea, los fondos de pensiones pudieran invertir capital en empresas y en grupos de empresas. Y por eso pueden invertir en empresas. Ahí ya hoy se ha aprobado sociedades de administradores de fondos de inversión local que van a invertir directamente en empresas y van a poder acceder al fondo de pensión para poder invertir en diferentes empresas. O sea, los fondos de pensiones y las personas le van a poder dar dinero a esta administración y ellos se van a dedicar a catalogar empresas, a decir esta sí, esta no, le veo potencial y a poner dinero en esa empresa y van a ser, digamos, como accionistas de esta empresa. Accionistas y prestatarios. Y prestatarios de las empresas y a partir de ahí van a sacar una rentabilidad que la van a distribuir. Que estas son empresas, eso es un gran paso. Que estas son empresas que no están saliendo al mercado. Estas son empresas que quizás no tienen suficiente forma no son tan suficiente grandes para salir y hacer una emisión propia. Entonces, estas empresas, este nuevo administrador, dicen, bueno, en vez de yo ir al banco y yo tomar un préstamo con el banco, yo voy a tomar un préstamo con diferentes formas con un plazo distinto o con contratos un poquito más apetitivos para la empresa. Y la empresa puede decir, bueno, sí, yo voy a acceder al fondo, a este fondo, me va a dar un préstamo por 3 años con estas ciertas cualidades, características que no son las del banco, porque las del banco son muy estandarizadas. Entonces, este fondo puede ser un poquito más... Ahí quiero tomarte la palabra, porque cuando comparamos, y en este punto dijimos, bueno, vamos a comparar el mercado de valores dominicano con el de otras latitudes. Mira, hay que entender lo primero, es que cuando un empresario se aventura a un emprendimiento, ya sea una nueva empresa, ya sea ampliar su empresa, él lo puede financiar de diferentes maneras. Él puede poner su propio capital, puede solicitar un crédito en el banco o puede ir al mercado de valores. Yo creo que a los dominicanos nos ha faltado a todas las partes, tanto a los empresarios como a las autoridades, y también a los que nos desempeñamos en esto, nos ha faltado a todos entender cuál es la función básica de un mercado de valores. La función básica de un mercado de valores es canalizar recursos a quien le sobran los recursos a los empresarios que quieren con esos recursos emprender. Eso conlleva un riesgo y ese riesgo tenemos todos que tolerarlo. Entonces, para que el mercado de la República Dominicana empiece a parecerse al mercado de otras latitudes, hay que entender de entrada que es un mercado más riesgoso que el tradicional bancario. Así es. Entonces, tú tienes una autoridad que ha querido acotar mucho los riesgos, entonces ahí ha limitado la entrada de ciertas empresas, ha limitado la entrada de ciertas emisiones. Entonces, esas son las cosas en las que nosotros deberíamos ya ir madurando y entender que es aquí, ¿verdad?, donde tenemos que aceptar ese tipo de riesgo. Y luego los empresarios dominicanos deberían empezar a entender, todos deberíamos empezar a entender que tenemos ese mercado ahí, que no todo debe de ser préstamo bancario, que no todo debe de ser capital propio, sino que yo puedo salir al mercado de valores y ahí captar. Y para eso, lo que todos los empresarios deberíamos empezar a entender es que debe haber mucha transparencia en la administración de la empresa. Así es. Mire, yo creo que sobre todo el tema de transparencia fiscal, que es un gran tema, es importantísimo para el desarrollo del mercado de valores. Se nos quedaron algunos temas, se nos fue el tiempo. Yo creo que deberíamos retomarlo en otra ocasión, sobre todo para ver esas opciones que inversionistas dominicanos también tienen de invertir fuera, dentro de República Dominicana y con expertos dominicanos haciendo ese trabajo. Muchas gracias por acompañarnos hoy domingo. Nos vemos en el próximo Triálogo.